Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En América Latina terminó la época de las guerrillas y las confrontaciones militares y afortunadamente los grandes movimientos guerrilleros, como fue en el caso del Perú, en Centroamérica, llegaron a negociaciones para la paz. Sin embargo, en Colombia es difícil llegar a un acuerdo definitivo por el radicalismo de algunas de las guerrillas que no aceptan conversar con el gobierno, a pesar de que se ha abierto un nuevo diálogo con el presidente Petro y una gran oportunidad con la intervención de agentes internacionales, de testigos de varios países. Sin embargo, algunas facciones, tanto del ELN como de la FARC, no aceptan la negociación y el presidente Petro se ha ido obligado o se ha visto obligado a cerrar el diálogo, lo cual perjudica sobre todo al pueblo colombiano y evita sobre todo un mal ejemplo para los movimientos guerrilleros en otras partes del mundo que están en proceso, como en África o en el caso del Lejano Oriente, que tienen que incorporarse a la vida democrática y civil. Son las elecciones, son los partidos políticos, es la oposición la que puede garantizar la democracia. La violencia no llega a nada y se terminó el tiempo de las revoluciones violentas. Veamos. Un hecho dramático repetido en los últimos años. Así calificó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al ataque con explosivos contra una base militar en el noreste del país, atribuido al ELN, que el martes dejó 2 soldados muertos y 26 heridos. Como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, que murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. El atentado ocurre en medio de una escalada de embates de la guerrilla contra objetivos militares desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar el cese al fuego con las fuerzas militares. La tregua que regía desde 2023 era parte de una serie de acuerdos alcanzados durante los diálogos de paz que el gobierno lleva a cabo con la guerrilla desde finales de 2022. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz, insiste en la violencia, insiste en hacerle daño a los colombianos. Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, intenta desactivar el conflicto armado de 6 décadas, dialogando con guerrillas y algunas poderosas bandas criminales ligadas al narcotráfico. En las últimas reuniones del Parlamento Europeo se ha insistido en la necesidad en América Latina de evitar la violencia y la confrontación, y se ha pedido precisamente y se ha ofrecido para la negociación en Colombia entre el gobierno y las guerrillas, todavía al margen del derecho y dentro de la no aplicación del derecho internacional humanitario. De allí que la Unión Europea siga siendo atenta en todas las instancias, sobre todo en el Parlamento Europeo, donde hay todas las ideologías y confluyen en esos deseos de paz y de armonía, e incluso a nivel del Ejecutivo, de la Comisión, que por cierto recientemente se eligió y le dio un paso extraordinario a la Unión Europea, porque es una superestructura donde se habla de la complementariedad entre los estados y la Unión Europea, y una especie de nuevo estado con su territorio, su población y su gobierno. Son 5 millones de kilómetros cuadrados, además 5 millones de habitantes en kilómetros cuadrados, y la Unión Europea es una extraordinaria creación de 1941 con el Tratado de París, y en el 58 con la creación de la Comunidad Económica Europea, cuando en el 92 se reformula hacia la Unión Europea para hacer más efectiva la integración en lo económico, en lo político, en lo social. En ese sentido, para América Latina, 500 millones de europeos son un mercado extraordinario para negociar con ellos. Y como decíamos, en 5 millones de kilómetros cuadrados, que es un espacio geopolítico y económico extraordinario, y que crea un nuevo Estado a nivel mundial, que no es el Estado nacional del territorio, la población y el gobierno, circunscrito a una nación, sino que es un espacio geopolítico y económico. Por eso, por ejemplo, en actividades como la ayuda que puede prestar a las negociaciones de paz en cualquier parte del mundo, o situaciones de emergencia como lo que está pasando en Europa con las lluvias, oímos hoy a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciar una ayuda de 10.000 millones de euros para los países miembros afectados por las inundaciones promovidas por las tormentas. Y además, en el tema de migración, están buscando fórmulas de manera de unificar
y legalizar la inmigración que viene sobre todo del norte de África e inclusive de América Latina, con parámetros de legalidad, pero también de respeto a los derechos humanos, como lo establece la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ayuda multimillonaria para reparar los daños provocados por la tormenta Boris. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves que el bloque destinará unos 10.000 millones de euros para los países miembros afectados por las inundaciones. El fenómeno dejó una veintena de víctimas mortales en Austria, República Checa, Polonia y Rumania a su paso por Europa Central y Oriental la semana pasada, y algunas zonas siguen amenazadas por la subida de las aguas. Son tiempos extraordinarios y los tiempos extraordinarios necesitan medidas extraordinarias. En el noreste de Italia, las autoridades de la región de Emilia-Romagna han evacuado a 1 millar de personas. Los fuertes vientos y lluvias azotaron el miércoles esta región y la vecina de Las Marcas, dejando algunas ciudades bajo el agua. Ya es la tercera vez que esta pobre gente se inunda, así que no hay mucho más que decir. Hasta que no construyan las cuencas de expansión, no creo que podamos resolver este problema. De lo contrario, cada vez que llueve es una angustia constante, especialmente para los habitantes de esta zona. El alcalde de Rávena dijo que la situación de emergencia total era muy similar a la del año pasado, cuando 2 inundaciones mataron a 17 personas y causaron miles de millones de euros en daños. No obstante, la presidenta en funciones de Emilia-Romagna dijo que esta vez no se esperaba que los daños fueran tan importantes. Y como siempre, en Brújula Internacional hacemos una editorial permanentemente con el tema del día. Antes de las entrevistas, hoy vamos a referirnos precisamente a la nueva elección de la Comisión Europea, que es una especie de ejecutivo, y a quien veíamos, von der Leyen, es la mujer más importante de todo el sistema de integración europeo, porque está presidiendo la comisión, donde los comisarios no representan a los estados de los 27, sino son representación de la comunidad, del sistema comunitario, mientras que existe la reunión de ministros, que es el Consejo de Ministros, donde cada un ministerio está presente en función de los intereses de cada estado. Está el Parlamento Europeo, que tiene sede en Bruselas, 750 parlamentarios de todos los partidos políticos, y la Corte Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo, donde la Unión Europea también afirma la necesidad de la independencia del Poder Judicial, junto al Departamento o Ministerio de Finanzas comunitario que está en Alemania. Es parte del análisis de hoy y después tendremos la entrevista siempre con el tema internacional. Ya regresamos. Y en el equilibrio de las grandes potencias, la existencia de la Unión Europea, desde 1951 con el Tratado de París y en 1957 con el Tratado de Roma que creó la Comisión Económica Europea, transformada en 1992 en la Unión Europea. Recientemente se eligió la nueva Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen. La antigua y nueva presidenta ha presentado su rompecabezas político al Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo. Y de acuerdo a lo señalado por der Leyen, no fue fácil distribuir las carteras de forma equilibrada según el color político, las regiones, los intereses y el sexo. Señaló que a todos los Estados miembros de la Unión Europea les habría gustado tener una responsabilidad económica importante, pero no hay tantas. Las nuevas responsabilidades son en la parte de defensa que nombraron Andrius Kubilus y una comisaria para el Mediterráneo en la figura de Dubravka Šuica de Croacia. Kubilus es de Lituania y un comisario de vivienda, Dan Jorgensen, de Dinamarca. Además de las carteras tradicionales y ministerios como la de presupuesto, la de política exterior y la de ampliación de la Unión Europea, la atención está en los comisarios que se ocupan de la competitividad, el mercado interior y la política industrial. Los comisarios representan más que a cada país, aunque hay uno por cada país, al conjunto de la Unión Europea. Mientras que los ministros de la Unión Europea se reúnen por áreas y cada uno representa a su política y a su gobierno. El nombramiento del italiano de extrema derecha Raffaele Fitto como vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Regional, Inversiones y Plan de Recuperación para Europa ha sido muy discutido porque es miembro del partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, a quien acusan de ser extremista de derecha. Pero fue una alianza necesaria para poder tener el control de las nuevas autoridades de la Unión Europea.
Es el primer político de ultraderecha que ocupa cargo tan influyente en la Comisión Europea. Al parecer, como lo señala la prensa alemana, Ursula von der Leyen había prometido al gobierno italiano, formado por ultraderechistas y democristianos, que Italia cubriría una cartera importante. Pero el comisario de Asociaciones Internacionales es representante de la República Checa, Josef Sikela. Será responsable de la ayuda al desarrollo del Fondo de Inversión, con el que la Comisión de la Unión Europea quiere ganar puntos en el sur global con proyectos y programas especialmente para evitar la inmigración. El austríaco Markus Brunner, que en realidad es un político financiero, va a ser el responsable de migración y tratar de cumplir los nuevos procedimientos de asilo de la Unión Europea y limitar la inmigración irregular. Italia ha tenido éxito en frenar la inmigración irregular, mientras que en España ha duplicado los números de asilos por los problemas con Marruecos. El futuro de la eslovena Marta Kos dirigirá negociaciones de ampliaciones con los países de los Balcanes, con Turquía, Ucrania y Moldavia. También será responsable de la reconstrucción de Ucrania. Pero una responsabilidad muy especial es quien va a dirigir la política exterior, la diplomacia de la Unión Europea, y va a ser una persona de Estonia, Kaja Kallas, una mujer que sustituye al español Borrell, que dirigía la política exterior. Los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, que son 27, cada uno propone un candidato. Señalar que los representantes de la Unión Europea en el Consejo no representan a sus estados, sino los intereses de todo el grupo. Así lo señalan los tratados de la Unión Europea. Y están obligados por juramento a defender los intereses de todos los estados de Europa. La presidenta de la Comisión tiene total libertad para asignar a los candidatos a sus ministerios y responsabilidades. Sin embargo, existen acuerdos informales previos entre los gobiernos. 6 comisarios de los nombrados ya pertenecían al antiguo gobierno de la Unión Europea. Se esperan que 20 nuevas figuras en Bruselas, muchas de ellas son de antiguos ministros o jefes de gobierno que terminan sus funciones en la Unión Europea. Poder conversar